Muy buenas noches. Buenas Sean noches. todos bienvenidos nuevamente a este espacio de la Asociación de Teólogos de Guatemala. Pues con la gran alegría que tenemos ya un nuevo pontífice. Entonces, es de mucha bendición este día y de mucha alegría para todos nosotros el tener ya un jerarca, una guía para nuestra iglesia. Entonces, con ese gozo y con esa alegría, pues les damos hoy la bienvenida. Vamos a compartir un tema muy interesante, que es el legado del Espíritu Santo en el ministerio precisamente del Papa Francisco. Y para eso nos acompaña hoy y un gran amigo de la asociación, un miembro de la Asociación de Teólogos. Él es sacerdote diocesano con una amplia experiencia en los temas de pedagogía, en los temas de educación, en los temas de abusos y pues con una gran formación académica, con una gran formación teológica, filosófica, pero sobre todo un gran amigo que siempre está dispuesto a escucharnos y apoyarnos. Así es que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro querido padre Abel Abraham García. Bienvenido, padre Abel, bienvenidos todos y les cedo la palabra, padre Abel. Muchísimas gracias, Connie. Pues un gusto encontrar a todos acá. Voy dentro de un momentito voy a pedir para poder subir una presentación. Pues sí, como decía Connie, estamos ya con la serenidad porque ya hay un papa. El Espíritu Santo ha inspirado a los cardenales para elegir a Robert Prevost, nacido en Estados Unidos, eh, hijo de migrantes y que experimenta también la experiencia de la migración. El origen del Papa León XIV es precisamente, por un lado, es franco-ítalo-español y peruano. Nace en Estados Unidos, su papá es francés franco-italiano, su mamá es migrante española y pues él discierne su proceso vocacional, entra con la orden de los de San Agustín y pues la característica es que asume totalmente el carisma de la orden de San Agustín. Hay que señalar que hay tres órdenes agustinianas, eh, digamos así, tres congregaciones agustinianas. La congregación más antigua se llama Orden de San Agustín y a esa a la que pertenece el Papa León XIV, y ellos siempre añaden el OSA, OSA, Orden de San Agustín. Es la congregación más antigua, es una congregación que se basa en la regla de San Agustín, pero que agrupa en el siglo XIII a una gran cantidad de experiencias eremíticas desorganizadas y experiencias monásticas desorganizadas. Entonces, empieza un proceso y es de 1244 hasta 1256 cuando el Papa Inocencio IV, comienza el Papa Inocencio IV, después va a ser alguien más quien va a concluir esto, logra que se asuma, que decidan estos eremitas y estos monjes si van a seguir la regla de San Agustín o van a seguir la regla de San Benito. Entonces, cuando deciden tomar la regla de San Benito, entonces él los hace como una federación y de esa manera inaugura la Orden de San Agustín. Lo característico de la Orden de San Agustín es que ha ido cambiando, ha ido cambiando y pues tiene en sí
la vida contemplativa en medio de la vida activa y se dedican específicamente a ser misioneros, educadores y a la doctrina social de la iglesia. Son la congregación más antigua de agustinianos que ha evolucionado más. Entonces, Prevost ha asumido, por un lado, la dimensión misionológica y por otro lado, la doctrina social de la iglesia. Ese es el carisma. Por eso está el Papa León XIII, tan importante para ellos, que es el que empieza la Rerum Novarum allá como consecuencia del mundo obrero que surge con la explotación del tema de la industria, ¿no? Del mundo industrial. Estoy haciendo esta introducción para que entendamos eh, hasta qué punto es relevante lo que Dios nos está regalando. Es decir, estamos siendo testigos de un actuar de Dios, del Espíritu Santo, de una manera sorprendente y maravillosa, pues. Y entonces, pues, no confundirlos con los OAR, que son la Orden de Agustinos Recoletos, es la que tenemos más en Guatemala. En Guatemala no hay OSA, o la Orden de San Agustín, solo hay OAR. Y hay una tercera congregación agustiniana, que es la de los agustinos descalzos. Estos son mucho más radicales, estos viven más la pobreza, estos viven más en medio del mundo, incluso están apenas en 3 países los agustinos descalzos y pues su vocación es la pobreza, ¿verdad? Los agustinos recoletos, en cambio, están en 22 países, uno de ellos es Guatemala, y ellos, aunque también tienen el carisma de contemplación y acción, pues tienen parroquias, colegios y universidades. Su tarea es más intelectual en ese sentido. ¿Por qué me interesaba diferenciar esto? Porque entonces Prevost tienen como misión la provincia norteamericana, tiene como misión América del Sur y Filipinas. Entonces, él va a Perú, su primera experiencia es hace más o menos 40 años a misionar, después regresa, termina sus estudios, vuelve a regresar al Perú. Por eso es que han escuchado ustedes que se dice que estuvo 40 años, que estuvo 30 años, que estuvo 20 años, que estuvo... Lo que pasa es que estuvo yendo y regresando, yendo y regresando. Entonces, fue de experiencia misionera como fraile, regresó, terminó sus estudios, fue otra vez como experiencia misionera y después regresó para ser provincial, quedó electo como provincial y más adelante, cuando aún estaba en medio de esa situación como provincial, pues entonces queda como general. Eso significa que no terminó su periodo, llamémosle así, como provincial norteamericano, sino que antes de que finalizara, queda elegido como general y después un segundo periodo como general. En el ínterin, su obligación como general es ir a todos los países, presentarse con el obispo del lugar donde hay casas y preguntarle al obispo, pues, si está bien lo que están haciendo, si está mal lo que están haciendo, qué cosa necesita el obispo, que ellos están al servicio del obispo, que ellos lo que tienen es el carisma, lo que ofrecen, pero que están sujetos a lo que el obispo establece. Y entonces ahí lo conoció un obispo, Bergoglio, y quedó sorprendido por su historia. Bergoglio buscaba mucho la biografía, la historia de las personas. Y entonces Bergoglio ya tenía conocimiento de este fraile agustino, ¿verdad? Que era misionero. Y entonces más adelante, ya como papa,
pues lo coloca al frente de una diócesis. Ahí es donde está alrededor de 12, 13 años y después el Papa pues lo jala en el 2023-24, lo jala para ser prefecto del dicasterio de los obispos. Muy importante el dicasterio de los obispos, muy importante el como obispo en esa diócesis y ahí él va a enfrentar el tema de los abusos y va a enfrentar primero como sacerdote, después, primero como misionero, después como sacerdote, después como obispo, va a enfrentar al sodalicio de la vida cristiana. Y va a enfrentar también a el cómplice número uno del sodalicio, que va a ser el cardenal Juan Luis Cipriani. Y también va a enfrentar al Opus Dei. De tal manera que hoy lo sabemos, hoy sabemos que ya siendo prefecto para la congregación, para el dicasterio de los obispos, pues él mismo es el que culmina el tema canónico, él es canonista, primero es matemático, lo hicieron matemático porque tenía que dar clases de matemática en los colegios de los OSA, y entonces después es canonista, se especializa como canonista. También le toca la reforma canónica, la adaptación de de su, primero de su provincia y después de la orden como general. Y pues finalmente, pues él es el que da el dictamen final y él es el que firma, por ejemplo, el hecho de que hay que separar eh, al Opus Dei del dicasterio de los obispos, es decir, no deben ser prelatura equiparable a una prelatura territorial, sino que deben ser un instituto sacerdotal, un instituto clerical. Y después, él también firma la, la, la destitución del obispo Eguren, que el obispo Eguren es la figura más poderosa del sodalicio de vida cristiana. Bien, dicho esto, les cuento toda esta historia para que nos centremos en el Papa Francisco. Ahorita voy a hacer la presentación. Eh, Oscar no está, que es el anfitrión, pero me parece que sí puede compartir pantalla. Por Ah, favor, vale, intente. voy a Eh, ver yo ahorita. ya hice la prueba y sí podía compartir. No sé si ya se ve. Sí se ve. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y se escucha un poco, pero bueno. Sí, sí, eso les iba a pedir favor a las personas que tienen el micrófono encendido, que si nos hacen favor de ponerlo en silencio. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el legado del Papa Francisco y la presentación de León XIV, Asociación de Teólogos y Teólogas de Guatemala, y pues 9 de mayo de 2025. Bien, el Papa Francisco, hay que entender esto, la lógica de los cónclaves. Eh, Pasamos primero de un cónclave que elige a, a la muerte de Pío XII, pasamos al cónclave que elige a Juan XXIII. Juan XXIII se da cuenta, estamos en los años 50, que la iglesia está en crisis. Muchos de los católicos italianos y muchos de los católicos alemanes y muchos de los católicos españoles pues están del lado equivocado, nazis, fascistas, franquistas. Y entonces él plantea la necesidad y el lastre de que la iglesia había sido cómplice del nazismo, del fascismo y del nacionalcatolicismo de Franco. Entonces el Papa se da cuenta que hay que recuperar el Evangelio, de que hay que recuperar la historia del Evangelio y la misión central de la Iglesia. Y entonces proclama el concilio. Un italiano lo sustituye, Pablo VI,
un hombre mucho más preparado, mucho más joven, y a él le toca culminar el Concilio Vaticano II. Pero el Concilio Vaticano II tocó muchas sensibilidades, muchas sensibilidades. Y al final del concilio, con Pablo VI, estalla el gran problema del banco, el Banco Vaticano, el gran problema de la filtración de un grupo masónico, ¿verdad? Eh, y pues es importante hacer decisiones grandes, pero es un problema italiano, es un problema de los italianos. Entonces se elige a Juan Pablo I, otro italiano, un italiano bueno, un italiano que no tenía el perfil de Pablo VI, un italiano. Pablo VI era un hombre muy intelectual, muy académico, pero muy político, y entonces se considera que durante su pontificado pues hubo estos problemas. Entonces se necesita alguien bueno, alguien noble, alguien, pero que sepa transmitir esa bondad. Y pues evidentemente Juan Pablo I pues dura poco tiempo. Eh, como es un problema italiano, y aquí viene la evolución de los cónclaves, el cónclave, lo más importante del cónclave no es el cónclave, es el precónclave. Entonces, en las congregaciones del precónclave, después de que han celebrado las 9 misas por el Papa y están ya ellos ahí en el precónclave, lo que se hace es, por disposición de Pablo VI, pues se estudia, se analiza la situación de la iglesia, la problemática de la iglesia, la problemática del mundo, cómo evangelizar el mundo con la problemática de la iglesia y cuál sería el perfil eh, del Papa. Entonces se elige a un no italiano. Si el problema era italiano, si el problema era los italianos, se elige a un no italiano. El problema con el no italiano es que hay comentarios de especialistas que le tocó a Juan Pablo II decidir, o arreglo la iglesia o arreglo el mundo. Y decidió arreglar el mundo. Y entonces nos dejó en una situación muy caótica. La mayoría de instituciones que Benedicto XVI y Francisco han debido suprimir fueron creadas durante el tiempo de Francisco, durante el tiempo de Juan Pablo II. Juan Pablo II no hizo un discernimiento ni un acompañamiento apropiado y consolidó algunas experiencias que eran estructuras abusivas. Legionarios de Cristo, sodalicio de la vida cristiana, en fin, hoy también los heraldos están siendo investigados, el Opus Dei ha salido a la luz todos los abusos que cometían contra las numerarias auxiliares, en fin, y alrededor de otras realidades eclesiales que en total, si sumamos los movimientos laicales, pues ya son más de 35. Entonces, como el problema era un problema italiano, entonces se coloca a un polaco. Pero el polaco no logra resolver el problema eclesial. Todo lo contrario, por descuidar un poco la iglesia, pues la iglesia se llena de problemas y además queda estancado el proceso de renovación conciliar. Benedicto XVI se da cuenta de que él es elegido por el aparato, ¿verdad? Él es es el representante de Juan Pablo II, es el continuador de Juan Pablo II, pero él no está de acuerdo con eso. Cuando eligen a Ratzinger como Benedicto XVI, Ratzinger ya sabía todos los problemas. Ratzinger sabía que la situación estaba malísima, malísima, malísima. Él estaba afrontando el tema de Marcial Maciel, tenía ya las denuncias del sodalicio, tenía ya las denuncias del Opus Dei, tenía ya las denuncias de alrededor eso lo ha comentado Monseñor Charles Cicluna, e incluso Monseñor Jordi Bertomeo, que tenían una oficina llena de denuncias. Una oficina, imagínense, una oficina
totalmente con archivos, con denuncias. Y entonces Benedicto XVI sufre un proceso de conversión, empieza a ver cuál es el problema, avala los estudios externos que se han hecho y entonces se plantean las eclesiopatías. Y se plantea que esas eclesiopatías es el clericalismo y es la autorreferencialidad. Y empieza a intentar hacer algo, pero se ve anciano, se ve, algunos dicen deprimido porque se siente también parte del problema y además se encuentra con una curia totalmente opuesta. Y entonces surgen las famosas filtraciones. Eh, las filtraciones de su secretario, de su asistente, y en donde se filtran todo el tema de abusos, todo el tema de corrupción económica, todo el tema. Y entonces resulta que renuncia. ¿Pero por qué renuncia? Renuncia para poder afrontar el precónclave. Y en el precónclave lo señala claramente. El problema no son los italianos, el problema es Europa. Hay que buscar una eclesiología distinta. Hay que buscar una iglesia que se haya crecido con el concilio, que sí se haya desarrollado con el concilio. Benedicto XVI, como Joseph Ratzinger, pues fiscalizó y censuró los documentos del CELAM, pero el último no lo tocó, porque quedó sorprendido con la novedad que representaba Aparecida. Y en Aparecida, el teólogo pastoralista, más que teólogo dogmático, más que canonista, sino que un pastoralista era Jorge Mario Bergoglio. Entonces, es así como se perfila que es necesario que quede alguien desde una eclesiología distinta, con una vida distinta, para solucionar un problema álgido. Muere Francisco, intenta acelerar el proceso, intenta que todo lo que no se hizo en 60 años, pues se haga en 10 años. Lo que no se hizo en 50 años, que se haga durante su proceso. Y entonces él está consciente de que a él solo le va a tocar iniciar procesos. Por eso es aquella afirmación tan radical, ¿no? Esa afirmación radical de que es el tiempo superior al espacio y que va a ser gente, la que venga después de él, el que va a continuar ese proceso de renovación eclesial. Estamos atrasados. El cardenal Martini era famoso por esa expresión. Decía que la Iglesia Católica estaba atrasada 100 años. 100 años. Algunos dicen que en algún momento dijo que eran 200 años, no sé. Pero a él se le atribuye eso de que la Iglesia Católica estaba atrasada, el cardenal Carlo María Martini. Eh, y pues, ¿qué hizo Francisco? Francisco lo dijo en varias ocasiones. Yo estoy haciendo lo que los cardenales me mandaron a hacer. Yo estoy haciendo lo que salió de las congregaciones. Yo estoy simplemente actualizando las cosas, tomando, y esos serían como los aspectos más relevantes. El primer aspecto, eh, el tema eclesiológico, el Concilio Vaticano II. Y la iglesia que tiene más vida al respecto, más ha desarrollado todo esto, ha sido la iglesia latinoamericana. La iglesia, la iglesia europea se metió en un proceso de involución. La iglesia africana no logra gestionar los procesos de inculturación y eso lo sabemos ahorita gracias al sínodo de la sinodalidad. ¿Se recuerdan ustedes que los obispos africanos pues se opusieron a todo el tema de mujeres, a todo el tema de la diversidad sexual, a todo el tema de la bendición de personas en una unión de hecho? ¿Pero por qué? Y ese fue el gran problema. Eh, Porque en el signo de la sinodalidad dijeron, miren, nosotros no, jamás vamos a aceptar que la mujer es igual al hombre. Culturalmente eso es inadmisible. Y además, antes de bendecir, antes de permitir que
divorciados vueltos a casar comulguen, o antes de bendecir a personas del mismo sexo en una unión civil, pues lo que queremos es que nos autoricen la poligamia. El sector más conservador de los africanos no está a favor de la monogamia, está a favor de la poligamia, porque esa es la realidad cultural. Y en contextos musulmanes de evangelización, pues también esa es la realidad eh, de evangelización. Incluso hay un cardenal famoso que él decía que él era hijo de una de las mujeres de su papá y que él no le podía negar a su papá la comunión y que no le podía negar a su papá, miembro de una tribu, el derecho de tener varias mujeres. Fue sorprendente. Quien comenta esto, búsquenlo, es Rafael Luciani, ¿no? Rafael Luciani. Rafael Luciani es el que hace ese análisis de cómo están las iglesias por continente. Y dice, miren, la única iglesia que ha hecho algo desarrollando el Concilio Vaticano II no son los alemanes, ¿verdad? No, es la iglesia latinoamericana. Y él hace un análisis de lo que pasa en África, de lo que pasa en Asia, de lo que pasa en Oceanía, y entonces plantea, por ejemplo, en Asia, el problema es la antropología de la reencarnación del mundo budista, hinduista, chintoísta, confucionista, es total, es radical. Entonces ahí hay problemas muy, muy delicados al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿cuál fue el pecado de Francisco? El pecado de Francisco es desde su experiencia de fe en una iglesia latinoamericana intentar ayudar al mundo entero. Por eso, uno de los juicios más fuertes que hacen los anti-Francisco dicen que el gran pecado de Francisco fue latinoamericanizar la Iglesia Universal y que eso es indebido. Pero entonces Luciani sale en defensa y dice, no, eso era lo correcto. ¿Por qué? Porque solo la Iglesia latinoamericana es la que ha asumido el Concilio Vaticano II. Las otras iglesias continentales no lo han hecho. Entonces, es esa la propuesta. Y por eso es que el Sínodo de la Sinodalidad es tan respetuoso, tan respetuoso, ¿verdad? Y nos deja abierto un camino. Entonces, leamos estas imágenes. Dice, la fe no es agua que apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Por eso Jesús detesta la tibieza más que cualquier otra cosa. Francisco, pues evidentemente también hizo expresiones muy fuertes, el tema de la mujer, ¿no? Y eso ya lo tenía él visto desde prácticamente el inicio de su pontificado. Hizo estremecer eh, eh, las curias, transformó la curia vaticana, renovó el estatuto de la curia vaticana. Y entonces dice esta afirmación tan dura, ¿no? El papel de la mujer en la iglesia no es fruto del feminismo, sino es un derecho por el bautizo, es un derecho por bautizada, con los carismas y los dones que el Espíritu Santo ha dado. Entonces, no pensemos que es un tema de feminismo y machismo, no, es un tema de bautismo. Recuerden el signo de la sinodalidad para contrarrestar el clericalismo, esa eclesiopatía de la autorreferencialidad también, pero que plantea es que el sacramento fundamental e importante en la iglesia es el bautismo, no es el sacramento del orden. El sacramento del orden es secundario al sacramento del bautismo. Palabras duras, ¿eh? Bien, ¿cómo resumir el magisterio del Papa Francisco? Es muy difícil, es demasiado, es muchísimo. Son 4 encíclicas, son 7 exhortaciones apostólicas, son 99 cartas apostólicas, son 75 motu propio. Mucho ojo con los motu propios. Los motu propios fueron los que cambiaron verdaderamente la legislación.
Benedicto XVI descubrió que el Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II era un código que permitía el abuso y el encubrimiento. Entonces, a través de motu propio, empezó Benedicto, siguió Francisco, pues se hicieron reformas al Código de Derecho Canónico. Más aún, lo que viene a continuación es más serio, las constituciones apostólicas. Se hicieron constituciones apostólicas, se modificaron las anteriores. Por ejemplo, el sínodo de la sinodalidad. El sínodo de los obispos única y exclusivamente permitía la presencia, la voz y el voto de los obispos. Pues a través de las constituciones apostólicas fue diciendo sí, 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 sínodo de los obispos, perfecto. Pero van a tener presencia, van a tener voz al menos, y algunos expertos van a tener voto. Y va a ser un voto no definitivo, pero sí un voto digamos, especialista. Entonces las constituciones apostólicas son importantísimas. Las bulas para los años pues jubilares, bueno, canonizaciones, beatificaciones, declarar doctores de la iglesia, cardenales creados. Aquí viene otro detalle. ¿Qué pasó con los cardenales creados? El Papa ya no le interesó la estrategia de eh, continental, sino que se enfatizó en los testimonios de vida. ¿Qué era lo que preguntaba el Papa? La vida. ¿Qué experiencias tenía? Por eso le impactó Fray Roberto, ¿no? Fray Roberto Preus, o sea, un migrante, hijo de migrantes, misionero, que no es blanco, es norteamericano, pero no es blanco, se nota que es latino por los cuatro costados, que asume un carisma de la rama agustiniana más radical, más coherente, que se enfrenta después al sodalicio, se enfrenta al Opus Dei en la figura de Cipriani, y entonces este es uno de sus hombres, ¿no? Los otros cardenales, algunos son ancianos, ¿verdad? Que ya no iban a votar, pero que dieron un enorme testimonio de vida. Nos hizo cardenal a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ¿ah? Que fue el asistente, el amigo, el compañero de Monseñor Romero, ¿no? Y así, cada uno de los cardenales que hizo, el Papa tenía una historia, una vida particular, ¿no? Hasta el más joven, el ucraniano que está ahora en Australia o el italiano que está ahorita en Mongolia, pues, pues son jóvenes, pero jóvenes atrevidos, atrevidos, ¿verdad? Y jóvenes que no les importa estar contracorriente. Bueno, lo demás, discursos, homilías, mensajes, sínodos, los sínodos son importantísimos. El Papa decide no hacer un nuevo concilio, pero sí renovar los sínodos y hacer que los sínodos adquieran el peso más apropiado, el peso más adecuado. Pues está Amor y Letizia, el sínodo sobre la familia, que es importantísimo. Ahí es donde afronta por primera vez la comprensión abusiva de familia, para que deje de ser una comprensión abusiva, el machismo, la absoluta autoridad de los papás sobre los hijos. El sínodo de los jóvenes, ¿verdad? El sínodo sobre la Amazonía, que va a ser importantísimo. Ahí va a abrir el tema de la ministerialidad. La ministerialidad de la iglesia no debe estar reducida al orden sacerdotal, al sacramento del orden, sino que la ministerialidad puede tener otra valoración. Y entonces se empieza a hablar de sacerdotes casados, ¿no? Se empieza a hablar del diaconado para las mujeres. Y entonces ahí tenemos nosotros un planteamiento muy fuerte. En el sínodo de la familia, pues el gran aporte y de la misericordia también, el año de la misericordia, el gran aporte de Walter Casper, ¿verdad? Que es un experto en sacramentos y le dice eso, mira, no se trata de cambiar la doctrina, lo que hay que cambiar es la disciplina y entonces sí se puede dar la comunión,
a divorciados vueltos a casar si viven el ideal del matrimonio, aunque no tengan nulidad matrimonial. Y es importante reconocer que en la historia del matrimonio, muchos matrimonios se han hecho sin libertad, sin conciencia, sin amor. Entonces, son nulos. Entonces se plantea que los procesos de nulidad matrimonial deben ser breves, sobre todo cuando son evidentes, ¿no? Entonces, aquí viene el gran trauma, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la familia, en fin? Bueno, audiencias generales, libros, no podemos profundizar, necesitaríamos mucho tiempo para hacer esto. A mí me llamó la atención, yo estuve el día miércoles en un webinar de la CLAR y me gustó mucho porque la anterior secretaria general de la CLAR es la Conferencia de Religiosos y Religiosas de América Latina, pues es poeta y le hizo este poema muy bonito. Miren la clave es no renunciaste. Lo vamos a leer así rápidamente. Dice, no renunciaste a poner la mirada en Jesús ni a orientar el caminar de la iglesia hacia lo esencial del Evangelio. Ese es el aporte de Francisco. No renunciaste a centrar el corazón en tu Dios y a querer como Él, una iglesia con sitio para todos. No renunciaste a los gestos proféticos y audaces, ni a la bondadosa cercanía, ni a la revolucionaria misericordia. Es decir, nada, ni nadie, ni siquiera la iglesia, ni siquiera el derecho canónico, ni la moral puede poner límites a la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan de esa bula bellísima, no? Ni a la revolucionaria misericordia que escandaliza a los fariseos. No renunciaste al contagioso buen humor, ni a la indispensable dosis de alegría que nos renovó la esperanza. El Papa decía, hay una santidad de amargados, hay una santidad de reprimidos, hay una santidad de flagelantes, hay una santidad de sacrificio, de obediencia. No, la verdadera santidad debe ser alegría, porque es libertad, porque es conciencia, porque es compromiso, porque es amor, ¿verdad? No renunciaste a trasegar tantos y con diversos territorios, ni a la necesaria y accidentada iglesia sinodal y en salida. Tampoco renunciaste al amor sin fronteras, al diálogo ecuménico, el otro gran aporte, ¿no? El diálogo con todas las religiones y con todos los cristianismos, ¿no? Fundamental. Él es ser hermanos todos, es la famosa Fratelli Tutti. No renunciaste al cuidado de la creación. Laudato Si, necesitaríamos una semana para hablar de Laudato Si y una semana para hablar de Fratelli Tutti. Y a la búsqueda de la paz. ¿Cómo se comprometió con la paz? ¿Cómo cada miércoles, cada domingo, rezando Regina Coeli el Angelus, ¿verdad? Pidiendo por los martirizados, pidiendo por la paz. No renunciaste a las raíces, a la identidad y a la conciencia de pueblo, a la teología que te parió. No renunciaste a ser latinoamericano y a la expresión encarnada de una radical espiritualidad. No renunciaste cuando te acosaron las calumnias y las críticas. No lo hiciste cuando te salpicó la incomprensión y la indiferencia. E incluso con las fuerzas menguadas, permaneciste en pie como las mujeres del alba, como los testigos de todas las horas. No renunciaste, no podías hacerlo. La pasión por Jesús y por el reino te impedían claudicar. No renunciaste y nosotros tampoco lo haremos. Esto es muy fuerte. No renunciaste y nosotros tampoco lo haremos. Mientras estaba el cónclave de cardenales, pues hubo otro cónclave, ¿eh? La Asamblea de Superioras Generales de los institutos de vida consagrada, de vida misionera, de vida apostólica. Y ellas hicieron un juramento, ¿eh? El juramento de asumir el magisterio del Papa Francisco. Eh, Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive en alegría. Eh, ¿Qué pasa con Fray Robert Prevost? Pues
Él sabe que, que la iglesia latinoamericana es la que él lleva en su sangre. ¿Ah? Solo es norteamericana de nacimiento. Incluso ya nos ha contado su hermano cómo le decían, ¿verdad? El yanqui latino les decían a ellos, ¿no? Por ser migrantes, yanquis latinos, que es una forma de desprecio, ¿no? De marginación. Pues este yanqui latino que se hizo religioso y que se fue a la misión, que absorbió el carisma, renovó su congregación a nivel provincial y a nivel mundial, asumiendo los dos grandes columnas de su carisma que a lo largo de la historia se fue configurando y que se renovó, ¿verdad? El carisma de la misión, una iglesia en salida, una iglesia misionera, que era el lema de Aparecida, ¿verdad? Discípulos de Cristo, misioneros de su amor. ¿Cómo se es verdadero cristiano? Si somos discípulos de Cristo y misioneros de su amor. ¿Por el bautismo? No. Si somos discípulos de Cristo y misioneros de su amor. ¿Qué significa eso? Que hablamos de los cristianos anónimos, de los cristianos sin el sacramento, pero con la experiencia del amor de Dios, ¿verdad? Eh, es algo bien fuerte lo que acabo de decir, ¿no? Eh, Fray Robert, pues estaba conmovido y ahí entendió por qué desde sus encuentros con Bergoglio, Bergoglio le insistía en que él tenía que dar más a la iglesia, él tenía que dar más a la iglesia, él tenía que dar más a Latinoamérica. Y pues evidentemente creo que finalmente entendió cómo Dios lo estaba preparando a través del Papa Francisco en este momento. O sea, él estaba profundamente conmovido. ¿Tiene otro temperamento? Sí, es mucho más callado, mucho más introvertido, mucho más frío. En ese sentido, sí es americano, no es impulsivo y hablador como un argentino, es muy flemático, ¿verdad? Se contiene mucho. Aquí las fotografías son poquitísimas, las fotografías en donde está contento. Está al final, ¿no? Como que si le dijeron, mire, ríase, ¿verdad? Porque todas las primeras fotografías son fotografías en donde está conmovido, está impactado, ¿verdad? O sea, y ese es finalmente, su escudo. Quisiera para finalizar que viéramos un pequeño video, va a ser un poquito altisonante, ahí me perdonan, pero quien comparte esto es precisamente uno de los testigos. Uno de los testigos es Pedro Salinas, quien puso una denuncia contra el sodalicio, y es el que aquí finalmente revela quién fue eh, el que les ayudó en todo momento y en toda circunstancia a hacer que él caminara las denuncias, que se investigara, que se trabajara el tema del sodalicio. Eh, Él no es el primer denunciante, pero sí se adhirió a las denuncias que tienen más de 25 años. Él también fue víctima, no fue abusado sexualmente, dice él, hasta el momento, ¿verdad? Recuerden que los que han sido abusados sexualmente pues tardan años y años en confesarlo, ¿no? O en reconocerlo. Y pues es periodista y como periodista ha hecho varios libros y es el que también recogió las denuncias de abuso sexual que cometió Cipriani del Opus Dei y cómo el Opus Dei encubría al sodalicio y el sodalicio encubría al Opus Dei. Y cómo cuando se les enfrentó el obispo Prevost, pues entonces empezaron con una serie de calumnias, de injurias, le pusieron trampas a Prevost para que aquello que él señalaba al sodalicio y a Cipriani,
pues también se le denunciará. Vamos a ver si se escucha. Ahí me dicen si se escucha. Hacia quien... Absolutamente. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí. Bueno, este es el testimonio. Ese fue algo grabado ayer creo yo. No sé cómo regresarlo, pero bueno, si no, lo vamos a ver completo. Aquí está casi a la mitad. hacia quien en ese momento era obispo de Chiclayo con presuntamente encubrimiento de abusos sexuales allí mismo. De 3 casos. De 3 casos, eran 3 casos. El sodalicio, a través de sus agentes, a través de sus alfiles y sus peones, armaron toda esta campaña alacranesca, estercolera, envenenada, para sembrar dudas sobre la trayectoria impecable de Robert Prevost. Y obviamente propiciada por el sodalicio, al mismo estilo de las campañas contra Paolo Ugaz, contra el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, contra mí y obviamente contra Robert Prevost. ¿Por qué? Porque Robert Prevost, como prefecto para el dicasterio de los obispos, fue el que le metió la patada en el culo a José Antonio Egure. Claro. Antes de eso, cuando era miembro de la conferencia episcopal, y el presidente de la conferencia episcopal era el cacaceno de Miguel Cabrejos, el único obispo que se compró el pleito del caso sodalicio fue Robert Prevost. Y eso a mí no me lo han contado, no es un chisme que le ha llegado a Paolo Ugaz, lo hemos visto en acción. Esta es la fotografía clave. Esta es la afirmación clave. ¿Quién le abría la puerta del despacho del Santo Padre a las víctimas, al menos del sodalicio y del Opus Dei? Robert Prevost. Sí, aquí no va a mencionar al Opus Dei. Hay otros documentos en donde él señala precisamente cómo era Robert Prevost el que colaba a las víctimas al despacho del Papa, porque el Papa le había dado ese encargo, ¿verdad? Había demasiada curia que bloqueaba el contacto del Papa con las víctimas. Entonces él tenía algunos prefectos de dicasterio, entre ellos Prevost, para que entraran con víctimas, ¿verdad? Sin hacer el trámite burocrático en la curia. La persona que gestiona nuestro encuentro con el Papa fue Robert Prevost. Ah, mira. Yo soy agnóstico, pero si existe el Espíritu Santo, en esta oportunidad es la segunda vez que el Espíritu Santo la ha achuntado. Lo hizo con Francisco y lo habría hecho con Robert Prevost. Muy bien. Testigos. Bien, ya me pasé 45 minutos para que tengamos chance de preguntas. Es insuficiente el tiempo. Francisco hizo demasiado. Y es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver. Hay algo muy importante. La teóloga Consuelo Vélez en Religión Digital ha hecho un artículo muy bueno que dice que la iglesia no es el Papa, que la iglesia es más grande que el Papa y que el Papa tiene una misión, pero la misión de la iglesia es más grande que la misión del Papa y que por lo tanto, de acuerdo al espíritu de la sinodalidad, pues también la iglesia debe escuchar al Espíritu Santo y discernir con los obispos, con los cardenales, con el Papa. Y que sí, evidentemente van a haber algunas cosas que se van a acelerar, otras que se van a frenar, otras que van a, ¿verdad? Evidentemente se espera que el Papa León XIV asuma en primera persona, porque lo lleva en la sangre, en su propia historia, el tema de los migrantes, ¿verdad? Que asuma el tema de la justicia social, de la doctrina social de la iglesia, y que pues finalmente ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto, y finalmente
que pues todo lo de sinodalidad, que también le toca a él muy de cerca, y de abusos, pues continúa. Al menos estas cuatro cuestiones van a continuar. Algunos dicen que es muy conservador, es un bergoliano moderado, así lo han tipificado, como bergoliano, sí, pero moderado. Eh, pues el tema un poco de la mujer, el tema un poco de la diversidad sexual, el tema un poco, pues puede ser que esto lo frene, ¿verdad? Pero todo lo demás lo va a potenciar y sobre todo va a potenciar estos dos temas que forman parte de su carisma, de su identidad como Agustín. Bueno, yo lo dejaría ahí, ya me pasé 5 minutos. Perfecto. No, pero siempre es agradable escucharte, la verdad. Y todo lo que hemos oído hoy todavía es muy poco de lo que podemos hablar del Papa Francisco y ahora del Papa León XIV. Hay tantas cosas que pudiesen hablarse. Lástima, el tiempo es muy corto, pero quizás lo más importante serán ahorita las preguntas. De si alguno tiene alguna pregunta, abra su micrófono si quiere o escríbalo en el chat que vamos a contestarlas todas. Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí. Buenas noches, mi nombre es Ángel Valdés. Buenas noches, Padre Abel. Buenas noches, Ángel. Qué gusto. Igualmente, Padre, gracias por enviarme la invitación. Felicitarlo por esta exposición tan clara que nos ha brindado esta noche y también felicitar a los organizadores que le han invitado. Voy a ser muy concreto con mi pregunta. Sí. Y usted sabe por qué se la voy a hacer. A ver, el Papa León XIV, ¿usted considera que va a continuar con la línea que el Papa Francisco había establecido en los dos motus propios para que el Opus Dei reformara sus estatutos? O sea, continuar el proceso de que ya vimos, como usted bien explicó, en los dos motus propios, pero que quedaron truncados. De hecho, el fallecimiento del Papa Francisco, que en paz descanse, impidió que en el Congreso General del Opus Dei se viera el tema de los estatutos. ¿Usted cómo perfila que puede suceder esto? Muchas gracias. Pues es importante recordar que Robert Prevost o sea, que el Papa León XIV es canonista y que estaba en el dicasterio de los obispos. Precisamente cuando él llega es cuando el segundo motu propio se publica. Entonces podemos decir que si sacó a Eguren, que era el obispo del Sodalicio, pues evidentemente también sacó del dicasterio para los obispos al Opus Dei. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría? Se esperaría que él siga en esta misma línea. Evidentemente, el Opus Dei no cumplió con lo que debía haber hecho porque tenía de plazo hasta ese congreso para presentar los estatutos y no lo hizo, diciendo que el Papa había muerto y que entonces que no, ¿verdad? Y solo eligieron a sus autoridades. Eh, pero ahorita ya, por ejemplo, confirmó a todos, para que sigan al frente de los dicasterios. Y me imagino que en este momento el tema es que tenemos a un asiático en el dicasterio para el clero y serían dos instancias, Monseñor Fernández, el cardenal Fernández del dicasterio para la doctrina de la fe, y Monseñor, ay, el apellido no me recuerdo, pero creo que es coreano, si no estoy mal, o el que está en el dicasterio para el clero. Ellos dos son los que tendrían que ver por qué no se ejecutó lo que estaban obligados a hacer. Yo sí creo que va a llevar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Juan José, puedes abrir tu micrófono. Gracias, buenas noches. Padre Abel, gusto saludarlo, gusto de verlo de nuevo. De verte, Gracias. Juanjo. Padre, tengo dos preguntas. La primera, cuando usted planteaba esta realidad eclesiástica, Latinoamérica versus Roma, ¿qué pasa realmente con Europa? Es decir, vamos a ver,
si yo me fuera por un razonamiento lógico deductivo, pues las realidades de cómo la iglesia romana o la iglesia en Europa la han asumido, la han ejecutado, ha traído sus consecuencias. Tal vez sea un dato muy superficial, pero creo que habla mucho, ¿verdad? Iglesias convertidas en museos, ¿verdad? Es decir, ahí vemos una realidad en donde pues prácticamente ahí sí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Hay posibilidades, hay luz para la iglesia europea que pueda cambiar? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues bueno, en esta asociación de teólogos, pues lo importante es decir las cosas como son. Hay tres cardenales, el cardenal Müller, el cardenal Sara y el cardenal Burke. Están presentes, ¿verdad? Ellos siguen presentes, es una línea, digamos, muy dura, digamos, yo diría que hasta pro anticoncilio. Eh, ¿Qué papel cree usted que van a desempeñar ellos ahora ver con el Papa León XIV, ¿verdad? ¿Seguirán manteniendo esa postura? Eh, por ejemplo, yo me sorprendí al cardenal Müller que antes del cónclave había hecho unas declaraciones en donde él mencionaba que lo que había hecho el Papa Francisco era confundir a todos. Prácticamente esa fue su conclusión general. Entonces, desde esa declaración de él, me da la impresión que van a seguir siendo una piedra, digamos, yo no quiero decir piedra porque al final en la iglesia puede haber disidencias de maneras de pensar, pero una cosa es no pensar igual, disentir, y otra es ser piedras de tropiezo, ser obstáculos, ¿verdad? En lugar de ver, ¿cómo ve eso, padre Abel? Bueno, pues es un ejemplo bien concreto. Estos tres cardenales, harían falta otros para que fueran los cardenales de la Dubia. Ellos plantearon una serie de dudas después del sínodo sobre la familia y Amor y Leticia y en fin, y el Mitis Judes, que es el que regula los procesos de nulidad y que permite que los sacerdotes, habiendo discernido, pues puedan aceptar a divorciados vueltos a casar para la comunión y la confesión. Ellos van a estar ahí y van a seguir presionando, pero son el típico modelo de eclesiopatías. Son eclesiopatías, aunque no todos son del ámbito europeo, pues podríamos decir que representan la eclesiología europea. La eclesiología europea ha hecho de la institución un ídolo. Ha dejado a Dios para seguir la institución. Se ha olvidado de la misericordia, de la justicia de las personas para, para absolutizar un dogma. Y mal, mal, porque no se trata de cambiar doctrinas, lo que se trata es de entender que la aplicación de esas doctrinas, la disciplina, la parte disciplinar es la que ha colocado en primer lugar la ley, la moral que las personas. Y entonces, ¿qué es lo que hace la visión pastoralista de América Latina? ¿Qué es lo que hace la visión pastoralista de Bergoglio? ¿Qué es lo que se espera que haga la visión pastoralista, aunque es canonista también, pero es misionólogo? O sea, recordemos eso, que antes que matemático y antes que canonista, Prevost es misionólogo y la misión es de inculturación, es de encarnación, es de respetar las realidades que tenemos. Eh, entonces, yo creo que los cardenales de la Dubia seguirán ahí, los sectores seguirán ahí. Hay otro elemento y es lo que ha denunciado todas estas constataciones de abusos, y es que el dogmatismo, el tradicionalismo, el conservadurismo es el que más identificado está con los abusos. Claro que han habido abusos dentro de los sectores progresistas, ¿no? Yo el lunes en esta cuestión de memoria, verdad y justicia, voy a participar en un foro, los invito de una vez. Eh, el lugar no es muy bonito, pero es en los Cines Capitol a las 7 de la noche. Vamos a ver un documental sobre los abusos
los abusos de unos padres jesuitas en Barcelona y en Bolivia. Lástima que no pudimos poner también el minuto heroico de los abusos de las numerarias auxiliares. Pero bueno, ¿cuál es este tema? El tema es que también hay un poder económico. Veamos a la iglesia norteamericana, veamos al sodalicio, es decir, el sodalicio hizo negocio con el tema del aborto. O sea, antiaborto, ¿no? O sea, hay una red antiaborto, pero es al final de cuentas un discurso que trae dividendos económicos. También en contra de la diversidad sexual, también a favor del matrimonio tradicional, ¿verdad? La familia importa y no te metas con mis hijos y esto y lo otro. Es un negocio, digámoslo así como es. Y en América del Sur y en Norteamérica, pues estaba a cargo del cardenal McCarrick, ¿verdad? Que ya no es cardenal, ¿verdad? Que ya se murió. Y estaba a cargo del sodalicio, de Así Prensa, en fin. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que mientras haya plata de por medio, va a haber conservadurismo. Si le quitamos al conservadurismo, al tradicionalismo plata, van a entender que lo importante son las personas, no las instituciones. La misericordia de Dios, que nada ni nadie puede ponerle límite. O sea, esa es una de las repercusiones. En Europa, ¿qué pasa con Europa? En Europa sí hay sectores que están recuperando la fe, pero son los sectores que atienden a los migrantes. Es decir, tenemos, como en Guatemala, ¿verdad? Tenemos una iglesia que es muy elitista, que solo, ¿verdad? Atiende a personas de clase alta, ¿verdad? Pero tenemos también congregaciones religiosas, sobre todo mujeres, tenemos movimientos eclesiales que están ayudando a los migrantes, que están ayudando a las personas necesitadas. Ese es el testimonio. ¿Por qué? Porque el pegue, digámoslo así, del Papa Francisco en Europa, en Europa. Personas que habían perdido la fe, personas que decían que la iglesia era incoherente, personas que decían que la iglesia le estaba estafando, ¿verdad? Porque decía una cosa pero vivía de otra manera. Pues creo que sí se ha recuperado. Con Francisco se recuperó en alguna medida algunos ambientes europeos. Entonces creo que sí, sí se puede. ¿La fe y la Iglesia Católica están muertas en Europa? No. Y no es solo el tema del espiritual o es el tema social. Una fe vivida y con repercusión social. Yo creo que es eso lo que podría ayudar a la iglesia en Europa. Más que fugas espiritualizantes o fugas, ¿verdad? Los kikos, por ejemplo, los kikos. Pero ¿qué pasa con los kikos? Que hay un momento en donde te hartás, ¿verdad? Te hartás de las liturgias, te hartás de los cantos, y además siempre es la misma tonada. Siempre es la misma línea catequética, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Entonces llega un momento en donde decís, no, o sea, la iglesia es más que esto. Entonces, pues es cuando tengamos esa renovación eclesiológica. Creo que el signo de la sinodalidad también en Europa puede ser un signo de esperanza. A ver, Connie, pues abre tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, sabemos que el nombre dice mucho, ¿verdad, Padre Abel? Cuando escuchamos el nombre de León XIV, sabemos bien que pues León XIII fue el precursor de la doctrina social de la Iglesia, la gran sombría, le llamamos a la encíclica Rerum Novarum, y fue el primero que abordó la cuestión social, especialmente con el tema laboral. Entonces, eso, el nombre nos dice mucho. Mi pregunta es, ¿cree usted que el tema álgido que se está manejando con la migración, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en muchos lugares, pues tuvo algo que ver o incidió en la elección del nuevo Papa? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que
Robert Prevost, el Papa, también es consciente de eso. Por un lado, hay una afición de su congregación por ser misionera, por ser una congregación misionera y por ser una congregación que opta por la doctrina social de la iglesia y que asume la Rerum Novarum. O sea, es una congregación que viene desde el siglo XIII y que ha tenido renovaciones, 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 renovaciones. Y digamos que la Rerum Novarum fue una de sus renovaciones y que les abrió los ojos a los agustinianos, ¿no? A los OSA. Eh, pero también es cierto que en el precónclave, y eso se ha sabido por alguna digamos, infidencia de algún cardenal, que se habló del problema económico, que se habló de Donald Trump, que se habló del tema de aquella revolución de la revolución industrial y la revolución laboral de León XIII, pues ahora se dijo cómo afrontar la revolución digital, cómo afrontar la manipulación de la verdad, o sea, el respeto a las leyes internacionales, a los aranceles internacionales, porque estamos viviendo en un momento de agresividad, de violencia, de poder, y evidentemente, hoy lo comentaba un especialista de la Universidad de Comillas, y decía, la gran pobreza que implicó para una gran mayoría la revolución industrial y por eso los movimientos sociales que surgieron del trabajo, del proletariado, que después va a surgir el comunismo, el socialismo, el comunismo, pues se debió a que la revolución industrial favoreció a unos y empobreció a otros, igual que la revolución digital. ¿Cuántas personas quedarán sin trabajo cuando se implemente más la inteligencia artificial? Entonces estamos a la puerta de un cambio cultural, de un cambio epocal que también nos plantea cómo evangelizar en este contexto, en donde ya no hay verdad, porque ya la eliminaron, ¿verdad? Ya no existen mecanismos de verificación en las redes, en las plataformas, ¿verdad? Y entonces estamos también en un mundo post verdadero o post verdad, en un mundo digitalizado de la inteligencia artificial que está intentando sustituir a las personas. Y estamos también en una actitud de violencia. Le dicen los europeos matonismo, ¿no? O los peruanos también le dicen matonismo, de violencia, de agresividad. Entonces, eh, no podemos ser una iglesia aislada pensando en que tenemos que conservar algunas tradiciones. No, tenemos que ver cómo le hablamos a este mundo. Tenemos que ver cómo llegamos a los jóvenes. Tenemos que ver por qué no hay renovación generacional, por qué no hay confianza en el amor, no hay confianza en el matrimonio, no hay confianza en la natalidad, no hay confianza. O sea, tenemos que ver eso, ¿no? Y defender, el Papa por eso lo defendió a capa y espada, el tema de la ecología, porque esta violencia está destruyendo y está generando más pobres. Vean los cambios climáticos. Yo no sé si es por la edad, pero estos días ha habido un calor terrible. Entonces, y esto no era así antes. Yo no me recuerdo, o sea, calor había, pero hasta el agobio, no sé, ¿verdad? Bueno, perdón, no sé si me distraje. Bueno, está bien. No, siempre es interesante escucharte. ¿Alguno más que quiera intervenir, hablar, preguntar, comentar? Bueno, por el tiempo, entonces vamos a dar por finalizada esta reunión. Les cuento que tenemos ya nuestras próximas actividades. Siempre les llegará un correo invitándolos. Comenzaremos con lo que es el ecumenismo prácticamente, diálogo interreligioso y cosas
y esos temas que son tan interesantes y que el Papa Francisco nos comenzó a meter en la cabeza y que realmente debemos de hacerlo como iglesia, crear puentes y no muros. Así que vamos a comenzar a crear puentes. La próxima actividad que tenemos será el primer viernes del mes entrante y ya les llegará la información. Ya sabrán ustedes el tema que vamos a tratar. Es el licenciado Rodolfo Marín quien va a dirigir eso, va a coordinar y tiene un invitado especial para comenzar a crear puentes. Así que estén atentos, los esperamos para la próxima actividad que tenemos. Gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Que Dios los bendiga. Gracias, Gracias, Padre Abel, y gracias a todos. Feliz noche. gracias, Connie. Adiós, adiós. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, Padre Abel.